Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 101. El futuro ya escrito. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Contra barra. El vapor seguía saliendo de los hombros de Beric Dondarrion, y su cuerpo, recién reanimado, irradiaba calor como una fragua. Aeron ladeó la cabeza, con los ojos violetas fijos. Salid adelante. Las sombras a su alrededor temblaron. Desde la oscuridad entre los árboles y la penumbra bajo las rocas cubiertas de nieve, algo se agitó. Una mancha borrosa se movió silenciosamente a través del blanco, luego otra. Y luego más. Apareció una manada. 4 gatos de sombra, elegantes y silenciosos, con su pelaje negro ondulando con un brillo antinatural, ojos resplandecientes, cuerpos de sombra. Detrás de ellos emergía la bestia, un monstruoso lobo huargo envuelto en zarcillos de oscuridad, con la mirada violeta como 2 linternas de muerte. Garm fue invocado de nuevo. Excepto que sobre su espalda yacía otro. Vestido de negro fluido, más un espectro que un hombre. Delgado y ágil. Nadie. Un asesino sin rostro, sombra del apóstol del dios de muchos rostros. Sin rasgos distintivos. Nunca habló, solo asintió una vez a Aeron. Aeron les dedicó una leve sonrisa lobuna. Olfateen al cobarde en el bosque. Sé que un sacerdote del dios rojo merodea por aquí, encuéntrenlo. Su tono se tornó sosegado. Ahora. Garm lanzó un gruñido sordo, como un trueno. Luego, como si los árboles se abrieran ante ellos, la manada desapareció. Silenciosa y veloz. Beric permaneció de pie, con la postura tensa, pero aún sin moverse para atacar. Entrecerró los ojos. Por supuesto que lo sabías, que sin la mirada de mi señor sobre mí, no volvería a levantarme. Es de esperar que el enemigo del dios rojo sepa tales cosas. Aeron sonrió aún más, flexionando los nuevos guanteletes sobre sus manos. Los guanteletes del guerrero. En realidad, dijo Aeron con voz cargada de sarcasmo, no es así como lo sé. Pero dudo que me creyeras si te lo dijera. Inclinó la cabeza. Digamos que, estoy bien informado. La mirada de Beric vaciló, tratando de penetrar el significado de esas palabras. Pero antes de que pudiera formular una réplica, Aeron se movió. Como un proyectil disparado por la ballesta de un dios. Su cuerpo se desdibujó con la velocidad de las sombras. Beric alzó su espada llameante demasiado tarde, el impacto destrozó la escarcha que había debajo, un choque de llama sagrada y poder abisal, la onda expansiva se propagó entre los árboles. Aeron se reía. Una risa baja y fría. Se balanceó una y otra vez, y el bosque mismo se convirtió en su arena. Uno envuelto en oscuridad, y el otro en una llama eterna. Y en lo profundo del bosque encantado, los sabuesos del monarca de las sombras ya estaban a la caza de su presa. En lo profundo de la cueva, las raíces del antiguo árbol arciano se retorcían como venas, palpitando débilmente en la penumbra. La luz era muy tenue, el silencio había desaparecido, y los sonidos lejanos del bosque, sonidos que ya no eran naturales, resonaban allí. El aire mismo tembló. Una onda de fuerza recorrió la piedra, seguida de un leve estruendo, como si una montaña hubiera exhalado fuego. Los hijos del bosque estaban atemorizados. Uno de ellos, pequeño y con ojos cansados, se volvió hacia el trono de raíces enmarañadas donde el cuervo de 3 ojos permanecía sentado, inmóvil. ¿Qué hacemos?, preguntó con la voz tensa por la ansiedad. Otra, mayor que ella, negó con la cabeza. ¿Debemos ayudar a uno de ellos? ¿Al portador del fuego o a la sombra? Un tercero siseó, dirigiendo la mirada hacia la entrada del túnel que resonaba. ¿Cuál? No confío en ningún humano. El cuervo de 3 ojos finalmente se movió. Sus ojos pálidos, apenas distinguibles de la raíz retorcida con la que se había fusionado, se abrieron por completo. Ninguno de los dos dijo. Su voz era baja y ronca. La cueva volvió a quedar en silencio, salvo por el estruendoso caos que resonaba más allá de la piedra. Así tiene que ser, dijo el cuervo, dirigiéndose más al árbol arciano que a ellos. Ninguna mano puede controlar la tormenta una vez que ha comenzado. Las ramas deben romperse donde deben. Las raíces lo recordarán. ¿Debemos quedarnos aquí ociosos y murmuró uno de ellos y esperar a que uno de ellos venga y nos mate?
No temas, dijo el cuervo con sencillez. Este camino fue trazado mucho antes de que tú o yo pudiéramos soñarlo. El futuro ya está escrito. Los niños intercambiaron miradas preocupadas, pero ninguno le preguntó nada más. Sabían muy bien lo que se sentía al tener el peso del destino. Cuando el silencio volvió a reinar, los ojos del cuervo se nublaron y su mente se desvaneció de su cuerpo maltrecho hacia el éter. Un cuervo de plumas negras que estaba cerca se puso rígido, con la cabeza temblando de forma antinatural. Luego alzó el vuelo, surcando el aire como una flecha, con los ojos brillando débilmente con una visión prestada. A través de la visión del ave, se elevó por encima de los árboles, más rápido que el viento. El bosque nocturno se extendía bajo él, con las estrellas dispersas en lo alto como cristales rotos. Y entonces lo vio con claridad. Un caballo blanco, galopando por la nieve, una jinete solitaria envuelta en rojo y oro, con el cabello ondeando tras ella como fuego. Su rostro sereno, sus labios moviéndose en silenciosa plegaria. Una sacerdotisa roja. Pero la muerte se acercaba. Detrás, atravesando los árboles a una velocidad aterradora, apareció un enorme lobo pardo envuelto en sombras, con el cuerpo cubierto de niebla negra y llamas violetas. Sus ojos brillantes la observaban fijamente, como un depredador implacable. Incluso a través de los ojos del ave, el cuervo podía sentir que se trataba de una cacería ordenada por algo superior. La voz del cuervo susurró débilmente en su cuerpo real. Así comienza. El bosque resonó con una sensación de pavor. La nieve se levantó en una ola de escarcha mientras Garm, el monstruoso lobo guardo de las sombras, emergía de la oscuridad como un fantasma. El caballo blanco que cabalgaba bajo la sacerdotisa roja apenas tuvo un instante para chillar agudo y aterrorizado antes de desaparecer. Un chasquido violento, seguido de una lluvia de sangre humeante sobre la nieve pálida. Las fauces de Garm trituraron huesos, rompiendo la columna vertebral del caballo de guerra en pleno salto y levantándolo del suelo como un trapo. El grito de la bestia se extinguió en un gorgoteo húmedo, y Garm arrojó el cadáver a un lado con desprecio. La sacerdotisa cayó violentamente sobre la nieve, rodando, sus túnicas rojas desgarrándose al estrellarse contra un trozo de escarcha y pino roto. Jadeó, intentando levantarse. Entonces, un pie le pisó la mano. Pesado, aplastante. Se quedó paralizada. Se le cortó la respiración. La figura que estaba sobre ella no proyectaba sombra, porque él era la sombra. Tú, susurró, con los ojos muy abiertos por el horror que empezaba a apoderarse de ella. Su mirada se elevó lentamente, recorriendo unas botas oscuras empapadas de nieve derretida y sangre, una figura alta vestida de negro y acero, y finalmente, aquellos terribles ojos violetas que brillaban débilmente en la noche. No sonrió. Simplemente la miró con la cabeza ligeramente ladeada. Para ella, era como si la muerte misma hubiera encontrado un rostro. El cuerpo de Beric Dondarrion se estremeció violentamente cuando el puño enguantado de Aeron le atravesó el pecho de un solo golpe, el metal divino chisporroteando contra el fuego viviente de su cuerpo. Un jadeo escapó de los labios de Beric mientras una llama divina brotaba de la herida. Tembló, sus rodillas flaquearon. ¿Cuánto cuesta esta vez? El bastardo incluso lo decapitó y le volvió a unir la cabeza con llamas, murmuró Aeron con voz sombría, con los ojos brillando de un violeta intenso mientras observaba el cuerpo quemado y destrozado que aún se aferraba a la vida. ¿La quinta muerte? Preguntó burlonamente. He perdido la cuenta. Y entonces Aeron se quedó paralizado. Su cabeza se ladeó ligeramente, su mirada cambió y se ensanchó con un brillo violeta. Su voz bajó de tono. La encontré, interesante, así que es la mujer roja, un simple pensamiento invocó una figura a sus espaldas. Una silueta emergió de las sombras. Un asesino con capa roja. Beidris de Asai. Una sombra completamente negra, marcada por runas antiguas que brillaban tenuemente con luz roja. Una espada en su cintura. Letal, el apóstol de los dioses de las sombras de Asai ansiaba sangre. La voz de Aeron no llegó a sus oídos, sino a la mente de su soldado de las sombras. Manténlo ocupado. Beidris no asintió. Simplemente giró la cabeza hacia la figura aún chispeante de Beric Dondarrion, cuyo cuerpo volvía a estremecerse con luz, resucitando de la muerte con miembros temblorosos y fuego que emanaba de cada uno de sus poros. Aeron se irguió. Vuelvo enseguida, Beric, dijo por encima del hombro sin mirar. Intenta no derretirte antes. Luego desapareció entre humo negro y escarcha. Barra, contra barra. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DCI.
Si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Capítulo 102. No soy un príncipe. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DCI. Si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Contra. La nieve seguía cayendo, copos danzando como pálidos fantasmas en el cielo nocturno. La sacerdotisa de Rillor yacía medio enterrada en la escarcha, con las túnicas rojas pegadas al cuerpo como seda ensangrentada. Le palpitaba la mano donde él la había aplastado con su bota, y le dolían las extremidades por la caída. Pero no era el dolor lo que la inquietaba. Era él. Aeron Grimm. No descendió de los árboles. Apareció así sin más, surgido de las sombras, reemplazando la figura que ella había visto antes, con los ojos brillando con un tenue color violeta, su presencia extraña de una manera que la sacerdotisa no podía definir. Intentó moverse, ponerse de pie, pero en el instante en que se movió, él ya estaba sobre ella. La autoridad del gobernante, como una mano invisible, la empujó de nuevo contra la nieve, implacable, presionando su clavícula con una fuerza aplastante. Ni lo intentes. Su voz era baja y tranquila. Pero de esa calma que se siente justo antes de que una hoja se deslice sobre la carne. La miró fijamente, y por un instante, el único sonido fue el crujido de los árboles y el crepitar del fuego moribundo en la distancia, donde Beric luchaba una vez más por respirar contra su soldado de las sombras. Ya te lo he preguntado antes, dijo Aeron con frialdad. A otros como tú. Antes de deshacerme también de ellos. Se inclinó ligeramente. ¿Qué es? ¿Por qué el Señor de la Luz busca tu fin? Interrumpió ella. Su voz era firme, a pesar del peso que le oprimía el pecho. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Por qué también quiere la muerte del Rey de la Noche? Aeron ladeó ligeramente la cabeza. Continuó, mientras su aliento se convertía en nubes blancas. ¿Por qué te persiguen tanto los otros como los dioses? He oído susurros, entre el fuego y las llamas, de todos los campeones enviados para matarte. Sé que tú los has matado. Sus ojos se entrecerraron como si intentara penetrar en él. Aeron Grimm. Señor de las sombras. Portador del terror y la muerte. No eres de este mundo. Y a sus ojos, eso te convierte en un intruso. Escupió la última palabra como una maldición, pero los labios de Aeron se curvaron en una sonrisa burlancia. Sobre todo mi señor, dijo. Él odia todo lo que es oscuro. Todo lo que se arrastra más allá de la luz de su fuego. Aeron soltó una risita. No era una risa alegre. Era seca. He estado en Asai, dijo, con un tono a la vez burlón y reflexivo. He visto vuestros templos. Los rituales de fuego. Los ríos que fluyen negros, y la magia oscura de vuestras hermanas. Algunas incluso dan a luz a sombras que persiguen a la gente como demonios. Sus ojos brillaron. Hijos de demonio, nacidos de la llama y el sexo. Oscuridad hecha carne. Y todo ello en nombre de un señor de la luz. Suena un poco contradictorio, ¿no? ¿Estás seguro de que ese dios rojo tuyo es un señor de la luz? Ella sonrió dulcemente a esa persona cansada, triste o tal vez orgullosa. La sombra no puede existir sin la luz. Aeron sonrió y retrocedió, aliviando la presión en su pecho. Se giró, perdiendo la mirada en el oscuro bosque que se extendía más allá. Su respuesta fue fría y arrogante como el viento, susurrada por encima del hombro. Ahora sí pueden. Ella parpadeó ante eso. Y por un instante, el silencio se instaló entre ellos. Pero entonces su voz se alzó de nuevo. Desesperada, ferviente. Antes de que me mates, déjame decirte esto, el príncipe prometido, susurró. Es a él a quien busqué. El que unirá el reino contra la oscuridad y el frío. Azor ha renacido, se incorporó un poco, sacudiéndose el hielo de la manga. Su voz tembló. He oído hablar de tus hazañas. En el sur y antes, al otro lado del mar angosto. Pensé, tal vez. Pero ya he fracasado antes. Su voz se oscureció al recordar, y el arrepentimiento y la vergüenza se filtraron en su tono. Stannis, y otros. Vi grandeza donde solo había ambición. La llama solo muestra destellos, nunca la verdad completa. El dios rojo no comete errores, solo nosotros. Aeron se giró a medias, con una expresión indescifrable. Ella volvió a mirarlo. Entonces te pregunto, dijo con voz baja, reverente pero escéptica, ¿eres tú él?
Entrecerró los ojos. Por un instante, nada se movió. El viento amainó. Aeron se giró lentamente, con los ojos entrecerrados. Un resplandor violeta brilló en su mirada. No era un reflejo, sino poder. Autoridad y una presencia imponente. Su voz era baja, tranquila y absoluta. No me importan las leyendas. Un paso adelante. La nieve no crujió bajo sus pies. Se rindió. No me importan las profecías. Otro paso. El aire a su alrededor se oscureció sutilmente, como si la realidad misma se doblegara para dejarle espacio. Y yo no soy ningún príncipe. La sacerdotisa no se estremeció ante las palabras, sino ante la opresiva sensación que la invadió, e intentó levantarse. Pero la voz de Aeron continuó una última vez. Soy un monarca. Dicho esto, alzó una mano y chasqueó los dedos. Garm y una manada de lobos de las sombras se abalanzaron hacia adelante. Sombras de músculo, garra y colmillo, más negras que la medianoche sin luna, se lanzaron y la nieve explotó a su paso al impactar. La sacerdotisa apenas había comenzado a gritar cuando el mundo se sumió en el silencio. Garm cayó encima de ella, cerrando las fauces con un crujido húmedo y final. Ni llamas. Ni resurrección para ella. Solo la nieve. Solo la sangre. Y un silencio absoluto. Aeron se mantenía erguido sobre la escena, con los ojos brillando débilmente en la fría oscuridad. El aire estaba en calma. No más avivamientos para ese bastardo, murmuró para sí mismo, apenas en un susurro. Luego, sin hacer ruido, desapareció de nuevo. La luz de la espada de Beric atravesó la penumbra, como un sol llameante en su mano, que brillaba intensamente incluso en presencia de un poderoso soldado de las sombras. Baidris de Asais movía como tinta, fluido, silencioso y terrible. Su forma era humanoide, pero solo sus ojos brillantes ardían de color violeta, la única expresión del odio que habitaba en su interior. Beric se yergue imponente, dejando a su paso una estela de llamas. No eres más que un demonio nacido de la oscuridad, declaró, alzando su espada llameante. Su voz era justa, pero teñida de cansancio. La resurrección le había costado caro, una y otra vez, a manos de Aeron. Baidris no respondió. Nunca lo hacía. Con un repentino impulso, lanzó sus oscuras cadenas, serpientes del abismo que se deslizaban por el aire, hambrientas de un cuello que atar o un alma que aplastar. Pero Beric se interpuso en su camino, y todo su cuerpo se transformó en fuego puro y divino. Las cadenas lo atravesaron sin causarle daño, desvaneciéndose en volutas de la nada. Alzó su espada en alto, con fuego divino danzando a lo largo del filo. La espada descendió en un arco rápido y certero, con la intención de partir la sombra por la mitad. Pero Baidris se desvaneció en una nube de humo. Y Aeron estaba allí. Una mano enguantada sujeta la espada llameante en pleno movimiento. Las llamas lamieron su guantelete, chisporrotearon y se extinguieron. Los ojos dorados de Beric se abrieron de par en par. Déjame poner a prueba una teoría, dijo Aeron en voz baja, con un tono amenazante. Y luego se movió. Más rápido de lo que uno puede pensar. Y brutal más allá de toda comprensión. En un movimiento fugaz, cruzó los brazos, extendió ambas manos y luego las atacó con un tajo. Un movimiento de tijera. Grieta. La cabeza de Beric Dondarrion se desprendió de sus hombros, su cuerpo dividido entre lo divino y lo oscuro. La sangre salpicó, el vapor siseó al caer el cadáver mientras se desplomaba de rodillas, para luego desplomarse hacia adelante, sin vida al fin. Su espada se convirtió en cenizas. Aeron se inclinó sobre el cuerpo, con los ojos brillando de satisfacción. Exhaló una vez, un suspiro entrecortado. Por fin. Murmuró. Y entonces suena el timbre. Has derrotado al apóstol de R'hllor. Has vencido a 8 apóstoles. El cadáver carbonizado de Beric Dondarrion yacía inmóvil a los pies de Aeron. La luz del falso sol se había desvanecido. Solo quedaban sombras y silencio. Luego otro sonido. Resonó en su cabeza. Hay un apóstol cerca. La notificación quedó grabada a fuego en la visión de Aeron. Frunció el ceño. Su mirada se posó en el cuerpo de Beric, sin cabeza, sin vida, completamente destrozado. No, y murmuró con voz baja, teñida de sospecha. No es él, y sus ojos violetas se entrecerraron. Un leve zumbido de inquietud se apoderó de su pecho. Se giró lentamente, con la mirada perdida en la entrada de la cueva. El árbol nudoso que la coronaba se alzaba imponente como un antiguo centinela, con su tronco rojo e inmóvil, rodeado de huesos y raíces. Los cuervos habían regresado, posados en hileras negras como jueces silenciosos.
Aeron se quedó mirando fijamente la oscura entrada de la cueva por un instante. Sus pensamientos se arremolinaban como 1000 cálculos en una sola respiración. El viejo, murmuró Aeron. Él había tenido las visiones. Él había mostrado el camino. Había hablado del destino como un dios que observa desde un trono de raíces. Aeron apretó la mandíbula. Su voz era apenas un susurro. No me digas, barra, contra barra. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DCI. Si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Capítulo 103. Apóstol de los dioses antiguos. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DCI. Si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Contra barra. Aeron regresó a la entrada de la cueva. No había regresado en busca de consuelo. Ni de respuestas. No, y él ya tiene la respuesta. Sus ojos violetas se entrecerraron mientras miraba fijamente la entrada de la cueva. Sus sombras se retorcían, inquietas, pegadas a su oscura capa. Murmuró para sí mismo, mientras una verdad encajaba como la última pieza de un largo rompecabezas. El anciano, es el último. Su voz era fría, seca como hojas muertas. Sin contar al rey de la noche, que sirve al gran otro y por supuesto que es un apóstol. El hielo tiene su espada. El fuego tenía a Beric Dondarrion. Pero Tui dio un paso al frente, sus botas crujiendo sobre huesos antiguos. No eres ni fuego ni hielo, él sirve a los dioses antiguos. El corazón de la cueva permanecía inalterado. Aún húmedo, aún oscuro, aún impregnado del aliento de las raíces del arciano que colgaban sobre él. Los cuervos revoloteaban silenciosamente arriba, con sus ojos negros como perlas, observando. Aeron se encontraba una vez más frente al cuervo de 3 ojos, sentado en su trono nudoso, mitad hombre, mitad árbol. Pero ahora había algo diferente en él, como si supiera que esto iba a suceder. Como si siempre lo hubiera sabido. Los pasos resonaron tras Aeron. Vaidris de Asai dio un paso al frente, su armadura vibrando suavemente con las sombras. No pronunció palabra. Simplemente se arrodilló y dejó algo sobre el frío suelo de piedra que lo separaba. Era un cadáver calcinado hasta quedar irreconocible. Retorcido y ennegrecido, con las extremidades deformadas y la armadura fundida con la carne. El aire apestaba a ceniza y ruina. Aeron no miró a Vaidris. Su mirada nunca se apartó del anciano en las raíces. Habló con franqueza, pero tras cada palabra había firmeza, el peso de un juicio final. Este era un campeón de R'hllor. Uno de los muchos campeones de los dioses que he matado. Una pausa. ¿Eres uno de ellos? Sus ojos violetas brillaban, no con luz, sino con una amenaza silenciosa, inmensa y absoluta. Su voz era la voz de las tumbas. El anciano no se inmutó. Miró el cuerpo y luego a Aeron. Y asintió. Soy. El silencio inundó la cueva como una ola. Incluso los cuervos parecían contener la respiración. Pero el cuervo de 3 ojos continuó, con voz tranquila, la voz pausada de la tierra misma. Aunque no me opongo a ti, ni lo haré jamás, no podría derrotarte, ni en batalla, ni con la magia que poseo. Las sombras de Aeron palpitaban ligeramente hacia afuera, con garras a medio formar en la oscuridad. El anciano alzó una mano curtida por el sol, no en defensa propia, sino como un gesto, como una explicación. Los dones que poseo, no están destinados a la guerra. Los antiguos dioses no ansían la conquista. Mi poder reside en la vista, en el recuerdo. Alzó la vista hacia el retorcido techo de raíces, como si pudiera ver a través de ellas el cielo. No existo para acabar con vidas, sino para proteger el tiempo mismo. El pasado. El presente. El hilo conductor de lo que está por venir. Recuerdo lo que otros olvidarían. Vigilo el río para que no se desborde. Aeron lo observó en silencio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sin ser ni amenaza ni súplica. ¿Y qué crees que voy a hacer ahora? Preguntó Aeron por fin. ¿Lo ves? El anciano sonrió débilmente, con tristeza. Sé que tienes que hacerlo, y lo harás. Las llamas de las antorchas danzaban tras Aeron. Vaidris permanecía en silencio, inmóvil, esperando una orden. El monarca de las sombras dio un paso al frente, la luz brillaba en sus guanteletes y sus sombras se enroscaban como humo. Sigues estando en mi lista. Volvió a mirar el cadáver carbonizado.
Llevas la misma marca que ellos. El anciano asintió de nuevo, lentamente como el paso de los años. Lo sé. La voz de Aeron se redujo a un susurro. No puedo correr riesgos. Otro instante de silencio. Entonces Aeron se giró, y su capa rozó el suelo tras él. Debería matarte. El anciano no dijo nada. Simplemente cerró los ojos, como si ya hubiera previsto el desenlace años atrás. Los ojos violetas de Aeron se entrecerraron. El sistema decía que debía matar a los 8 apóstoles para obtener el corazón negro y su mirada se detuvo en la figura frágil y medio podrida, enredada entre las raíces del arciano. Aunque este no parezca una gran amenaza, Aeron dio un paso adelante, sus botas apartando el musgo viejo. Abrió la boca para hablar, tal vez para interrogar al anciano, para sopesar algo por última vez antes de que cayera el juicio. Pero el vidente verde habló primero. Ya he elegido a otro, dijo con voz ronca y fría, como si hubiera esperado este momento durante siglos. Un muchacho. Cuando muera, todo lo que era mío pasará a sus manos. Mi vista. Mi carga. Su mirada, pálida y distante, se encontró con la de Aeron. Haz lo que debas. Aeron frunció ligeramente el ceño. El violeta de sus ojos brillaba tenuemente, como si el poder que yacía bajo su piel se agitara con una violencia contenida. El anciano añadió, más despacio esta vez, con un tono de voz más frágil. Puede que seas el único que pueda detener lo que se avecina. Y tienes la libertad de hacer lo que desees. Salvar al mundo de los hombres o destruirlo. Por un instante, algo indescifrable cruzó el rostro de Aeron. Apretó el puño y, con él, la gran espada respondió. Surgió de las sombras que lo rodeaban, largo, dentado y terrible. Forjado en metal ennegrecido y bordeado de un fuego oscuro y parpadeante. Me lo has puesto aún más difícil, murmuró Aeron, dando un paso al frente. Las raíces siseaban como si pudieran sentir el calor de su hoja. El anciano cerró los ojos. Lo he visto todo, incluso esto. Aeron se acercó a él, con la espada en alto. Su voz se suavizó, rozando la reverencia. Ya puedes descansar. Y entonces él se balanceó. Sin vacilación. Sin florituras. Un golpe limpio y preciso. Demasiado rápido para el dolor. Demasiado preciso para la resistencia. La cabeza del último vidente verde cayó de sus hombros en silencio, aterrizando con un suave golpe entre las raíces del árbol. Su cuerpo se desplomó hacia adelante, sin vida al fin, tras vidas enteras de visión. Las llamas de la espada de Aeron consumieron los zarcillos del arciano mientras se extendían hacia el cadáver, como si estuvieran de luto. Cenizas ennegrecidas se desmoronaron en el suelo. Entonces se oyó la voz. No de la cueva, sino del vacío dentro de su mente. Has subido de nivel. Has derrotado al apóstol de los dioses antiguos. Has vencido a 7, 8 apóstoles. Aeron permaneció inmóvil, mirando fijamente la cabeza cercenada que descansaba contra la base del árbol. El único de ellos al que no quería matar, murmuró. Su voz no denotaba tristeza. Solo el peso de la necesidad. Suspiró, en voz baja y lenta, y luego se apartó del trono de raíces y sombras. Su capa negra ondeó tras él. Castillo Negro, el viento aullaba en lo alto del muro, como siempre, un viento frío y cortante que calaba hasta los huesos, incluso en las pieles. Pero abajo, en el patio principal del Castillo Negro, había movimiento. Tensión. Expectación. Jon Snow estaba junto a los establos, su capa ondeando al viento, fantasma a su lado. Los ojos del lobo bardo brillaban tenuemente. La mirada de Jon estaba fija más allá de la puerta, hacia la arboleda del bosque encantado. Y luego los cascos. El lejano estruendo de sus bramidos se hizo más fuerte, frenético e inestable. Un instante después, las puertas del Castillo Negro se abrieron con un crujido al entrar los exploradores. 6 hombres sobre caballos moribundos, con los rostros pálidos por el frío y el terror. Un jinete cayó de la silla antes de que su caballo se detuviera. Otro se aferró a las riendas como si quisiera estabilizar su alma. Jon dio un paso al frente de inmediato, tranquilo pero con la mirada penetrante. ¿Qué pasó? Preguntó. El jinete principal, un curtido ranger, desmontó tambaleándose y cayó de rodillas, no por lealtad sino por puro agotamiento. Tenía la cara manchada de hollín y los labios agrietados y azules. Eso, jadeó. Nosotros lo vimos. Dios mío, nosotros lo vimos. ¿Viste qué? Preguntó Jon, aunque la respuesta ya empezaba a tomar forma en sus pensamientos. Otro guardabosques joven, con los ojos muy abiertos y sin casco, se tambaleó hacia adelante, con la voz quebrándose al hablar.
Hubo fuego, dijo, casi con incredulidad. Pero no lo encendió ninguna antorcha. Provenía de un hombre. Oscuridad, también, susurró otro a sus espaldas. Sombras que se movían solas y gritando. Oímos gritos, pero no había bocas. Y entonces los dioses lobo, ese lobo, una gran bestia oscura con ojos como el abismo. Atravesó el viento como y se detuvo, temblando. Las palabras le fallaron. El guarda forestal miró a Jon, con la frente perlada de sudor a pesar del frío. Observamos desde lejos. No nos atrevimos a acercarnos. Lucharon y la mitad del bosque desapareció, los hombres murmuraban entre sí, algunos persignándose, otros demasiado conmocionados para hablar. Jon guardó silencio por un momento, con la mandíbula tensa. Entonces, con un suspiro sosegado, esbozó una leve sonrisa irónica, cómplice, teñida de alivio y temor a la vez. Era Aeron, ¿verdad? Otro ranger, un recluta más nuevo, intervino entre jadeos y con los ojos desorbitados. Es un monstruo, un maldito demonio sacado de los cuentos de hadas. Jon se giró bruscamente, con la mirada tan fría como el muro mismo. Ten cuidado, dijo, en voz baja pero firme. Es monstruo, es tu rey. Contra barra. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/Frenciaren. Capítulo 104. Un rey que lucha. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/Frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Contra. La nieve caía lenta y silenciosamente sobre el castillo negro, cubriendo la piedra de blanco y silenciando los sonidos de los hombres. Las hogueras ardían en los patios, proyectando largas sombras sobre las paredes mientras la noche se cernía sobre ellos. Jon Snow permanecía en lo alto de las almenas, con su capa negra ondeando al viento. Abajo, los últimos exploradores eran desmontados, con los caballos vendados y las heridas aún asimilando lo que habían presenciado más allá del muro. A su alrededor, los hermanos de la Guardia de la Noche observaban con inquietud, hablando en voz baja. La expresión de Jon era firme, indescifrable. El frío no le molestaba. Hacía ya mucho tiempo que no le molestaba. Se giró hacia la multitud que se había congregado cerca de los establos, donde un puñado de nuevos reclutas, vestidos con flamantes chaquetas de cuero negro y con demasiado orgullo, discutían entre sí. Esto es una locura, murmuró uno de ellos, un chico de poco más de 16 años. ¿Se supone que debemos quedarnos aquí mientras algo así anda suelto por el bosque? Deberíamos estar ahí fuera ayudando. Sí, intervino otro. Tenemos espadas y manos para blandirlas. ¿De qué nos sirve estar sentados como cobardes? Jon bajó las escaleras de la muralla, sus botas crujiendo suavemente en la nieve. Ghost caminaba a su lado en silencio, un espectro blanco entre los hombres vestidos de negro. Basta, dijo Jon, sin alzar la voz, pero aún así resonando en la noche. Los reclutas guardaron silencio, enderezándose bajo su mirada. Nadie va más allá del muro, continuó Jon. Envió un mensaje a todos los rangers que aún se encuentran al norte. Deben regresar. Sin excepciones. Pero, Lord Snow se atrevió a decir un muchacho, si dejamos a ese hombre solo ahí fuera, él lo eligió, dijo una voz desde atrás. Era un curtido ranger que había sobrevivido al encuentro. Dio un paso al frente, con el rostro aún pálido, pero su voz era de hierro. ¿No viste lo que vimos nosotros, muchacho? No necesita nuestra ayuda. La verdad es que, si hubiéramos bajado, ya estaríamos muertos. Simplemente, no te interpongas en su camino. Los hermanos mayores asintieron con gesto sombrío. Los más pequeños guardaron silencio. Jon los observó a todos, con sus ojos oscuros fijos en ellos. Déjenlo hacer su trabajo, dijo finalmente. Ustedes no lo conocen como nosotros. No está ahí por casualidad. En ese instante, las puertas se abrieron de nuevo con un crujido. Los caballos entraron traqueteando, guiados por hombres vestidos no de negro, sino con los colores del norte. Hombres Stark. Robb Stark cabalgaba a la cabeza, su cabello rojo brillaba bajo su yelmo con forma de lobo, una media sonrisa asomaba en sus labios mientras desmontaba. Jon gritó mientras se acercaba, dejando huellas nítidas de sus botas en la nieve. Recibí tu carta y vine a toda velocidad desde el último hogar. Humo, sombras y árboles que chillaban. Por favor, dime que no es él.
Jon miró a su hermano a los ojos. Sí. Es él. Rob soltó un suspiro, medio riendo. Caramba. ¿Y ni siquiera se molestó en parar en primera? Jon esbozó una media sonrisa. No. Ni siquiera llegó aquí primero. Directamente más allá del muro. Está ahí fuera ahora. Probablemente siga luchando contra algo. ¿Algo? Rob arqueó una ceja. Tengo un ejército listo, Jon. El tuyo y el mío. Los salvajes también están aquí, hombro con los cuervos y los Stark, y todos esperamos la señal para marchar. Y en vez de eso, nuestro rey está peleando solo con la escoria muerta. Jon se giró ligeramente, mirando hacia el norte. El bosque era oscuro e interminable. Parece, dijo lentamente, que para él y nosotros somos la última línea de defensa. Rob soltó una risita, frotándose las manos enguantadas. Y por alguna razón, no me ofende en absoluto. Dios mío, y admiro al muchacho. Jon miró hacia allí. Sí. Un rey que libra sus propias batallas, dijo Rob, asintiendo con la cabeza, con un tono que denotaba un discreto orgullo. Pero luego añadió. Ni siquiera sus batallas. Está ahí fuera luchando contra la escoria que tememos nombrar, cuando podría abandonar Poniente sin ningún problema. No tiene casa. No tiene lazos de sangre. Nada lo ata aquí. Y aún así, cabalga hacia la muerte como si fuera un deber para el que hubiera nacido. Jon no respondió de inmediato. Su mirada se posó en la nieve. La verdad de las palabras de Rob se instaló pesadamente en el espacio que los separaba. Finalmente, habló, con voz baja y distante, como si el frío mismo despertara sus recuerdos. Bueno, hermano, y algunos hombres luchan por coronas. Otros por oro. Otros por nombres grabados en piedra. Volvió a alzar la vista. Y luego están hombres como él. Como yo. Que han tenido que luchar por todo. Por un lugar. Por una razón. Por un nombre. Miró a Rob, con expresión sombría pero segura. Hombres como ese, no dejan de luchar. No cuando de verdad importa. Al principio, Rob no dijo nada, solo asintió lentamente. Entonces, extendió la mano y le puso la mano en el hombro a Jon. No me extraña que los dioses antiguos te tuvieran vigilado, dijo Rob. Aquí estás, hermano, no por nacimiento, ni por favoritismo, sino por mérito propio. Lord Comandante. Un título que te has labrado con tus propias manos. Jon no le devolvió la mirada de inmediato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas como la nieve que cae. Hay algo que necesito contarte, dijo Jon finalmente. Rob arqueó una ceja. ¿Qué pasa? La mirada de Jon se desvió de nuevo hacia el norte, más allá del muro, hacia el lugar donde las sombras danzaban y el viento traía gritos como truenos lejanos. Cuando esto termine, dijo con voz firme pero baja, me iré del muro. Rob parpadeó, sorprendido por la silenciosa y definitiva conclusión del asunto. Jon le devolvió la mirada, con una expresión indescifrable. He dado todo lo que he podido por este lugar, dijo. Pero mi juramento termina cuando termine esta guerra. No me quedaré cuando los muertos se hayan ido. Cielos del verdadero norte, muy por encima de los páramos nevados, Aeron Grim cabalgaba sobre el caníbal, recortado contra el cielo azotado por la tormenta. Las alas del gran dragón de las sombras batían como truenos, dispersando nubes y nieve por igual. De sus fauces salían espirales de humo negro. Allí arriba, donde el aire era más tenue que un susurro, Aeron permanecía inmóvil sobre el lomo de escamas sombrías del dragón, con los ojos violetas iluminados por un fuego profano. Su capa negra ondeaba violentamente tras él, azotando con la gélida ráfaga. No le importaba el frío. Ya no lo tocaba. En realidad, no. Un zumbido sordo resonaba en su mente. El sistema. Una interfaz azul translúcida flotaba ante su vista, pulsando débilmente con energía etérea mientras sus ojos escaneaban la nueva información. Las palabras se grababan como escrituras en el vacío. Nueva habilidad adquirida. La ira del dios rojo. Efecto. Desata una oleada de fuego sagrado que incendia todo a su paso. Muy eficaz contra los no muertos y las criaturas de la oscuridad. Las cejas de Aeron se fruncieron ligeramente, y una luz violeta brilló con más intensidad en sus iris. Fuego sagrado, murmuró, con una leve sonrisa pensativa en las comisuras de los labios. Los no muertos claramente no están preparados para esto, aunque, de todas formas, no lo necesitaba. Otro parpadeo. La segunda habilidad se fue enfocando. Nueva habilidad adquirida. Spirit Dive. Efecto. Proyecta tu mente en una bestia o cualquier ser vivo. Mientras buceas, tu cuerpo real permanece inmóvil, pero percibe todo lo que ve el anfitrión.
Exhaló lentamente en señal de reconocimiento. Cambiar de forma, murmuró. Pero en mis condiciones, perfecto. Era un poder similar a los antiguos dones de los cambiaformas, de los videntes verdes y de bestias más allá de los hombres. Pero esto era más controlado y refinado. Un arma. El caníbal dejó escapar un rugido atronador bajo sus pies, como si presintiera su creciente intención. Se elevó aún más alto en el turbulento cielo gris, mientras cristales de hielo se desprendían de sus enormes alas. Aeron descartó la página de habilidades y los poderes que había obtenido en la batalla contra los apóstoles en un abrir y cerrar de ojos, y una segunda pantalla la reemplazó. Su barra de estado. Aeron Grimm, trabajo. Nigromante. Título. Asesino de reyes, 5 fuerza, más 5 agilidad, más 5 sentido. Omnisciente, comprende nuevos conceptos al instante, aumenta la velocidad de aprendizaje en un 50%, identifica automáticamente objetos, criaturas y magia. Nivel 80-90. Fatiga 20 HP. 7300 MP. 7000 fuerza. 153-183, 5 salud. 140-150 agilidad. 140-150, 5 inteligencia. 140-150 sentido. 130-150, 5 puntos de habilidad disponibles. 30-0 habilidad pasiva. Tenacidad, nivel 1 habilidades. Autoridad del gobernante, percepción, 10 a la percepción al analizar o elaborar estrategias. Sed de sangre, mutilación, cadenas del abismo. Spirit Dive nuevo. La ira del dios rojo nuevo. Habilidades específicas del puesto. Extracción de sombras, nivel 1. Intercambio de sombras, nivel 1. Dominio del monarca. Habilidad no despertada. Inventario. Tracarizor. Espada colmillo terrible. Colmillos plateados. Conjunto de armadura del dragón del abismo. La máscara de los rostros olvidados. Escamas cenicientas. La corona del caníbal. El guantelete de los 7. Eso sí que es poder, murmuró, mientras un brillo violeta surgía en su mirada. Esto es suficiente y me servirán bien, para lo que está por venir. El dragón rugió de nuevo, esta vez con más fuerza. No era el llamado de una bestia. Era un juramento. Un desafío. El cielo mismo tembló mientras el dragón aceleraba el paso. Barra, contra barra. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/Frenciaren. Capítulo 105. Una fría bienvenida. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/Frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Barra, contra barra. El norte Carold. El viento que azotaba Carold era cruel e implacable. Traía consigo el aroma a sal y ceniza, el leve eco de aguas sureñas que no tenían cabida en esta tierra helada. La nieve caía en lentas espirales, cubriendo los muelles de piedra negra y los hombros de los hombres que contemplaban el mar. Nunca antes habían visto barcos como esos. El puerto resonaba bajo el peso de madera y hierro extranjeros. Elegantes navíos, largos y curvos, lucían velas rojo oscuro que ondeaban al viento como estandartes desgarrados. Y sobre todos ellos ondeaba el emblema que ninguno esperaba ver en estas tierras, no después de tantos años. El dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen. Ricard Karstark dio un paso al frente, apretando con fuerza la empuñadura de su espada con la mano enguantada. Su aliento humeaba en el aire frío, pero sus ojos permanecían fijos en la flota. 7 infiernos, murmuró. A su lado, un joven abanderado se removió inquieto. Eso no es una flota sureña, no dijo Ricard. No lo es. Los primeros soldados comenzaron a desembarcar. Llegaron como una marea, filas y filas de soldados, rostros inexpresivos bajo sus yelmos. Detrás de ellos venían hombres con gruesas armaduras sureñas, doradas y carmesí, con el sol brillando tenuemente sobre el acero pulido. Y luego, los salvajes. Los Dothraki llegaron, incluso desde los barcos, con el torso desnudo a pesar del frío, con largas trenzas ondeando y arax curvos relucientes. Sus caballos relinchaban y pateaban en los muelles helados, mientras los jinetes aullaban y gritaban en una lengua gutural que nadie allí entendía. Los norteños retrocedieron instintivamente, algunos empuñando espadas, otros simplemente mirando en un silencio helado. El sonido de los gritos de los Dothraki resonó en el puerto silencioso como un cuchillo en la carne. Dioses. Murmuró alguien.
Han traído salvajes y un hombre canoso escupió en la nieve. Esto parece más una incursión sangrienta que ayuda humanitaria. ¿Estamos en guerra otra vez?, preguntó otro. La mandíbula de Ricard se tensó. Los murmullos continuaron. Un aprendiz de herrero, demasiado atrevido para su edad, dijo en voz alta. Esto parece una invasión. Cuídate, muchacho. Ladró un soldado. El muchacho solo está diciendo lo que todos pensamos, protestó otro soldado, con el rostro enrojecido. ¿Qué está pensando King? ¿Qué está pensando Lord Stark? ¿Llenar nuestras costas de extranjeros? ¿Caballos que nunca han visto la nieve? ¿Y hombres sin nombre? Nadie le respondió. Nadie tenía por qué hacerlo. Todo aquello se cernió sobre el norte como un segundo invierno. Patio Carol, los comandantes del ejército extranjero se encontraban frente a la fortaleza, conversando con hombres de alto rango del norte. Un oficial inmaculado hizo una leve reverencia, sosteniendo un pergamino con la marca de Daenerys Targaryen y, lo que es más importante, en su extremo inferior un sigilo de cera negra y plateada. El rey Aeron susurró Lord Karstark entre dientes. ¿Él los envió? La respuesta, aunque no se pronunció, estaba escrita en el pergamino. Esto no fue obra únicamente de Daenerys. Este ejército se movió porque el monarca de las sombras lo ordenó. Su palabra, al parecer, tenía peso incluso para la reina dragón. Y la intención era clara. Los soldados estaban listos. Los Dothraki no descansaban. Los Inmaculados apenas pestañeaban. Los carros de suministros habían comenzado a desembarcar de los barcos. Marcharían sobre Invernalia al amanecer si llegaba la orden. Una anciana, envuelta en gruesas pieles y apoyada en un bastón nudoso, observaba todo desde la colina que dominaba el muelle. Negó con la cabeza. Cuando los dragones vuelan hacia el norte, susurró, los lobos harían bien en mantenerse alerta. Dentro del gran salón de Carol los hombres murmuraban en los rincones, afilando cuchillos o bebiendo vasos de cerveza negra, todos mirando con inquietud hacia las ventanas abiertas por donde se colaba el sonido de lenguas extranjeras. Más le vale al señor Stark tener una muy buena razón para esto, dijo alguien finalmente. Sí, dijo otro guardia. Esto se siente mal. Los cielos cerca de Winterfell, el cielo era un vasto océano gris, interrumpido por vetas de niebla blanca y rayos de sol que intentaban atravesar la bóveda nublada. Y a través de ese cielo, volaron. 3 dragones vivientes, de fuego, escamas y furia, surcaban los cielos. Drogon lideraba el vuelo. Sus alas negras, vastas como torres de asedio, creaban ondas en el aire con cada aleteo. Las puntas de sus alas abrasaban la escarcha de las nubes. Su rugido rasgaba el cielo como un trueno. A su derecha volaba Rhaegal, Esmeralda, con el cuerpo contorsionándose con gracia natural. A su izquierda, Viserion, dorado pálido como un fantasma en la niebla, dejaba tras de sí un aliento helado. Y sobre el lomo de Drogon cabalgaban su madre y su reina. Daenerys Targaryen. Su cabello plateado ondeaba tras ella, con la mirada fija en el horizonte lejano donde las torres de Invernalia ahora asomaban en el horizonte. El frío le helaba las mejillas, pero no le prestó atención. Su mano enguantada apretó el arnés de cuero que rodeaba el cuello de Drogon. Exhaló lentamente, y su aliento se quedó atrapado en el viento. «Realmente me subestima», murmuró, con la voz casi ahogada por el vendaval. Simplemente desapareció. Como si yo estuviera sentada en mi trono mientras él marchaba solo hacia las fauces de la muerte. Drogon retumbó bajo ella, percibiendo su inquietud. Sus alas se extendieron, aprovechando una ráfaga de viento lateral, pero ella se mantuvo firme. Se inclinó hacia adelante, hablando no con Drogon, sino con quien la había precedido. Aeron Grim susurró. «Maldito imbécil». Frunció el ceño y sus ojos violetas y brillantes se entrecerraron con una mirada de acero. «¿Quién te hizo creer que eres el único que puede luchar?», dijo, esta vez más alto, casi desafiando al viento a responder. «¿Cargarías con este peso y el mundo, la guerra contra los muertos, el reino sobre tus hombros, y me dejarías atrás solo para observarte?» Rhaegal lanzó un grito desafiante a su lado, mientras su llama iluminaba las nubes desde su interior. «Pues qué lástima para ti, mi príncipe de las sombras». Sus labios se curvaron, un destello de fuego surgiendo en su voz. «Soy Daenerys Targaryen, nacida de la tormenta. He atravesado el fuego. He sangrado. He perdido, y aún así me levanto. No podéis apartarme de la lucha». Su voz temblaba no de miedo, sino de furia, y algo más frágil bajo ella. Ella alzó la cabeza, y el viento volvió a agitar su cabello como una bandera que se alza.
Siempre he sido terca, dijo, con una sonrisa que asomaba en sus labios. Deberías haberlo sabido. Las lejanas torres de Invernalia estaban ahora más cerca, acurrucadas entre la nieve y la piedra, oscuras y majestuosas. Los dragones rugieron al unísono. Un grito de poder. Un canto de guerra. Sus alas proyectaban sombras sobre la tierra blanca como tres grandes presagios. Desembarco del rey, la fortaleza roja, sala del trono. El trono de hierro, tan dentado y cruel como siempre, forjado con 1000 hojas y aún lo suficientemente afilado como para hacer sangrar. La sala del trono permanecía en penumbra a pesar de la luz del día que entraba. Los altos ventanales estaban velados por seda roja que filtraba la luz del sol, creando un tenue resplandor color vino. Las antorchas crepitaban en los candelabros. El aire estaba impregnado del aroma a piedra antigua, metal caliente y un ligero toque de vino dormiense especiado. En el trono estaba sentado Tyrion Lannister, con una copa en una mano y una expresión de cansancio en el rostro. Sus piernas colgaban del asiento sobredimensionado, sin llegar a tocar el suelo, una absurdidad que hacía tiempo que había aceptado. Agitó el vino suavemente. Frente a él, se encontraba Lord Varys, con las manos metidas en las mangas y la cabeza calva brillante de sudor a pesar de la fría piedra bajo sus pies. Junto a él se encontraba un anciano maestre con túnicas grises y blancas, con manchas de tinta en los dedos, los ojos expectantes y la pluma lista. La voz de Varys, como siempre, era suave. Pero no exenta de aspereza. Deberías haber hablado con más firmeza, dijo. Quizás la habrías convencido de quedarse. Ir al norte así, con dragones o sin ellos, es una imprudencia. Aeron le advirtió que no fuera. Tyrion no levantó la vista al principio. Simplemente bebió un sorbo de su vino. ¿Y qué quieres que haga, Varys? Preguntó por fin, con la voz seca como las colinas de Dorne. ¿Que la ate a la fortaleza roja con cadenas? ¿Que encierre a los dragones en las mazmorras? Quizás le ofrezca una salchicha de Drogon y espere que se porte bien. Alzó la copa hacia el eunuco, con las cejas arqueadas en un gesto de burla. Intentar contener a Daenerys Targaryen es como intentar atar una tormenta, murmuró Tyrion, apurando la copa. Solo que con menos probabilidades de éxito. Los labios de Varys se crisparon, aunque era difícil discernir si por diversión o frustración. Ella no es invulnerable, dijo Varys. Y usted sabe tan bien como yo que en el norte hay cosas a las que les importan poco el fuego o los títulos. Aeron dijo que se encargaría de ello, solo. Sí, murmuró Tyrion, con la mirada perdida en las grandes puertas del salón, como si pudiera ver a través de ellas, hacia el norte, hacia nieves sombrías y cosas olvidadas. Pero ella tampoco va sola. Se inclinó hacia adelante, apoyando el codo en uno de los reposabrazos dentados, y señaló perezosamente a Varys con la taza vacía. La acompañan unos lagartos gigantes que escupen fuego, viejo amigo. Quizás hayas oído hablar de ellos. Sonrió con ironía. Se llaman Drogon, Rhaegal y Viserion. Redujeron a cenizas a 1000 hombres. Y se comieron a unos cuantos. Se hundió más en el trono, exhalando. Es la mujer más segura del mundo. Varys permaneció en silencio durante un rato, pero la mirada en sus pálidos ojos lo decía todo. Duda, inquietud y quizás incluso miedo. Tyrion dejó la copa en un escalón cercano con un tintineo sordo, y luego cambió su tono, ahora menos bromista y más autoritario. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras medio mundo contiene la respiración, dijo. Hay demasiados ojos observando y esperando. Se volvió hacia el maestre. Anota esto, dijo Tyrion. Un decreto del rey Aeron y la reina Daenerys, firmado por mí como mano del rey. El maestre mojó su pluma en la tinta, con el pergamino ya desplegado. Enviad cuervos a todas las grandes casas de Poniente. Stark, Arryn, Tully, Greyjoy, Martell, el dominio, las tierras del oeste, si mi tío sigue al mando, claro, en fin, a todas. La voz de Tyrion resonó ahora en el salón, firme y definitiva. Deben asistir a una reunión en Desembarco del Rey, una cumbre para hablar de unidad, guerra y lo que vendrá después. La asistencia es obligatoria. Negarse a responder a esta convocatoria será considerado un acto de desafío y traición, si quieren ponerla a prueba. Hizo una pausa y luego añadió secamente. Dígales que el trono de hierro prefiere no ver otra guerra entre nosotros, que la diplomacia ahora es lo primero y que el nuevo rey está más que dispuesto a escuchar lo que tenga que decir. El maestre hizo una profunda reverencia. Como usted ordene, Lord Tyrion. Tyrion hizo un gesto con la mano, extendiendo ya la mano hacia la jarra que tenía al lado para rellenar su copa. Muy bien, murmuró. Barra, contra barra.
Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Capítulo 106. Sorpresa helada. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Contra. El verdadero norte. El cielo sobre las tierras del siempre invierno. El cielo era un pálido abismo. La nieve se arremolinaba como espíritus danzando en el aliento de una ventisca, y muy por encima de todo, Aeron Grim cabalgaba sobre el gran dragón de las sombras, el caníbal. Sus alas negras no ocultaban nada esta vez. El dragón de las sombras era como una hormiga negra en medio del inmenso cielo blanco. Ninguna luz los alcanzaba allí. Solo vientos blancos y silencio. Pero Aeron lo sintió como una pequeña onda en aguas tranquilas. Estaban allí abajo. Presencias. Innumerables. Débiles como susurros, frías como la muerte. Entrecerró los ojos, un destello violeta brillaba en su mirada. Tantos, murmuró, pero el viento le arrebató las palabras. Y entonces el silencio se rompió. Un silbido en el viento desde abajo. Lanzas de hielo rasgaron las nubes a su alrededor como arpones. Una pasó tan cerca que silbó junto a su oído. Otra rozó su mejilla. El tiempo se ralentizó. Aeron giró la cabeza, observando cómo la afilada lanza rozaba su piel. El corte fue profundo, y una gota de sangre recorrió la curva de su mandíbula. Sus ojos brillaron con un violeta intenso, salvajes y majestuosos. No se inmutó. El caníbal lanzó un rugido ancestral que hizo temblar los huesos y, con aterradora precisión, partió una de las lanzas que tenía entre las fauces, haciéndola añicos en el aire. Aeron se limpió la sangre de la mejilla y sonrió. Bucear. La bestia obedeció. Con las alas plegadas y la furia desatada, el caníbal se precipitó hacia abajo como una estrella fugaz. Atravesaron las nubes y aparecieron a la vista, y lo que Aeron contempló le robó el aliento. Bajo él se extendía una fortaleza de hielo. No eran tiendas de campaña. Ni espectros dispersos ni caminantes. Sino muros del grosor de un glaciar tallados en almenas. Torres esculpidas con un propósito aterrador. Líneas de asedio construidas con huesos congelados y escarcha afilada. Ojos azules brillantes salpicaban las filas. Y todo ello protegido por una cúpula de hielo. Los no muertos no se habían quedado de brazos cruzados. Ellos habían construido todo esto. Increíble, susurró Aeron, con un tono de voz teñido de un respeto extraño y sombrío. Entonces lo sintió de nuevo. Esa lenta certeza que se le retorcía en las entrañas. El rey de la noche sabía que yo vendría. Realmente es inteligente, murmuró Aeron. Entonces esbozó una sonrisa oscura y salvaje. Qué lástima para él. Con una sola orden, el caníbal desató su furia. Abrió las fauces de par en par y un fuego negro cayó como un aliento de perdición, devorando el cielo, un torrente de llamas sagradas que sumergió las paredes en humo y muerte. Aeron observaba, esperando. El humo se disipó. Los muros de hielo seguían en pie. Intactos. Imposible, murmuró, mientras la incredulidad se transformaba en un grudido. Entonces volaron más lanzas, docenas. Una andanada. Esquivó el primero, inclinándose hacia el ataque del caníbal, mientras su capa ondeaba como un estandarte tras él. El segundo lo atrapó en el aire, pero en el instante en que tocó su guantelete, la escarcha se extendió como veneno. Trepó por su brazo, intentando corroer tanto la armadura encantada como la carne. Aeron aplastó la lanza que tenía en la mano, haciéndola añicos congelada, pero el frío persistió, extendiéndose cada vez más. Miró su brazo, que aún humeaba con una niebla oscura, y flexionó los dedos a pesar del dolor. Un gruñido sordo escapó de su garganta. El muy cabrón es realmente impredecible, no tengo ni idea de qué es esto. El rugido del caníbal resonó una vez más. Aeron estaba sentado de espaldas, con los ojos brillando con más intensidad mientras escudriñaba la fortaleza de hielo que se extendía debajo y la cúpula que la coronaba. El dragón se elevó por los cielos pálidos, mientras el viento aullaba como un grito helado a su alrededor. La tormenta rugía, con nubes espesas y blancas como la muerte misma. Sin embargo, entre la bruma, Aeron Grim permanecía inmóvil como una estatua sobre su monstruosa montura, con la mirada violeta entrecerrada.
No está aquí, pero no puedo ignorar esto murmuró Aeron entre dientes, sintiendo el vacío que dejaba la presencia del Rey de la Noche. Su tono denotaba irritación, aunque no sorpresa. Pero él lo sintió. Un susurro en el viento. Un cambio en la quietud. Giró la cabeza bruscamente y allí estaban, figuras fantasmales que caminaban a lo largo de las almenas de la fortaleza de hielo. De cabello blanco. De ojos azules. Inmóviles como estatuas talladas en hielo milenario, e igual de frías. Pero sus generales están aquí, gruñó Aeron, con la voz ronca y gutural. Lo que significa que tendré que matar a un gran número de muertos vivientes bajo su mando, además de ellos, por supuesto. Se erguía sobre el lomo del caníbal, el viento ondeando entre su manto de sombras. Su mano enguantada descansaba sobre el cuello de la bestia. Ignoren el muro, ordenó con voz tranquila pero cortante. Atacaremos desde arriba. No disparen hasta que yo lo diga. El hielo es mágico, así que sus llamas no lo romperán. El caníbal rugió una vez, un grito ensordecedor que resquebrajó las nubes. Luego, el dragón de las sombras se elevó aún más, sus alas desatando tormentas en el caos, ascendiendo hacia los mismísimos cielos. Lanzas de hielo volvieron a dispararse desde la fortaleza, decenas de ellas surcando el cielo con un silbido. Una de ellas atravesó la tormenta y alcanzó el flanco del caníbal, hundiéndose en sus negras escamas. La bestia rugió de agonía, pero no disminuyó la velocidad. Aeron no dijo nada. Más alto aún. Las nubes se dispersaron. Entonces, ahora susurró Aeron. El caníbal plegó sus alas y cayó como un rayo. El descenso fue violento. Hermoso. Apocalíptico. Las lanzas volaban a su alrededor. Los vientos helados aullaban. Y entonces, grieta. La bestia chocó contra la cúpula mágica de hielo que protegía la fortaleza de los caminantes. El impacto hizo añicos el aire. Fragmentos de escarcha encantada estallaron hacia afuera como cristal divino. Un temblor recorrió la fortaleza cuando el caníbal la atravesó, rugiendo de dolor y furia. Se estrellaron contra el corazón de la hueste de muertos vivientes. El caníbal aterrizó como un dios de la ira, aplastando a decenas bajo su peso y sus garras. El suelo tembló. Los chillidos de los espectros se alzaron en una horrible cacofonía. Entonces Aeron pronunció la palabra. Dracarys. Y el mundo se incendió. El caníbal desató un cono de fuego negro que barrió el hielo. Los espectros ardían en silencio, su carne se abrasaba, sus huesos se desmoronaban. La llama se curvaba alrededor del hielo encantado, pero aniquilaba a las filas expuestas. Aeron saltó de su montura sin aliento, aterrizando con la aplomo de un caudillo sobre el suelo helado. En un solo movimiento, extendió la mano y el mundo se oscureció a sus espaldas. Las sombras se derramaron. Una legión entera surgió de detrás de su capa. Caballeros retorcidos, bestias monstruosas, perros de dos cabezas y titanes acorazados. Beidris de Asai lideraba la carga, silencioso y brutal. La legión de las sombras se abalanzó sobre los no muertos con la fuerza de una verdadera ola de muerte. El acero resonó. Los huesos se hicieron añicos. Gemidos y rugidos llenaron el aire mientras la escarcha chocaba con la sombra. En medio del caos, los ojos violetas de Aeron se encontraron con una figura al otro lado del campo. Una forma alta. Pálido como la nieve. Hoja de hielo en la mano. Ojos que brillan con una llama azul profana. Uno de los lugartenientes del Rey de la Noche. Luego otro. Y otro más. Aeron sonrió fríamente, agarrando la empuñadura de su gran espada. Llamas negras danzaban a lo largo de su filo. Que así sea. Los caminantes blancos. Se movían como la muerte personificada, pálidos, gráciles, inhumanos. Su cabello era blanco como la escarcha, su piel estirada como el pergamino de un muerto. Sus ojos brillaban con el fuego frío del gran otro en persona. Cada uno empuñaba una espada de hielo cristalino, forjada no por manos mortales, sino por el dios del hielo. Bajaron los escalones de la muralla en silencio, como si el mismo viento se negara a tocarlos. Sus armaduras relucían. En un estallido de velocidad, Aeron se lanzó hacia adelante, sus pies agrietando la escarcha mientras se precipitaba hacia ellos como un rayo disparado de un arco. Su capa se agitó violentamente tras él. Y en ese mismo instante los tres caminantes saltaron a su encuentro. No corrieron. Se deslizaron por el aire, de forma antinatural, casi elegante. Bajaron sus espadas al unísono, un triple arco de hielo destinado a atravesar tanto las sombras como a los hombres. Pero Aeron los recibió en el aire, con su gran espada en alto. Sonido metálico.
Las 4 armas chocaron con un estruendo ensordecedor que hizo añicos el aire. Chispas y escarcha se dispersaron, y el viento mismo retrocedió ante la fuerza del impacto. La oscuridad y el frío colisionaron en un choque que agrietó las piedras bajo sus pies. Suspendidos en el momento, con las cuchillas bloqueadas y la nieve arremolinándose. La sonrisa de Aeron se ensanchó, su voz baja, llena de un asombro venenoso. Ya veo y incluso sus creaciones menos logradas son inesperadamente poderosas. Barra, contra barra. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/Frenciaren. Capítulo 107. Caminantes blancos potenciados. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/Frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Barra, contra barra. El mundo era blanco y gris, un mar infinito de nieve, niebla y hielo que caían. El aire mismo estaba congelado. En medio del caos, la guerra arreciaba como una pesadilla viviente, y dentro de ese sueño, Aeron Grimm se movía como un segador entre los muertos vivientes. Su gran espada, envuelta en llamas oscuras, silbaba en el aire mientras intercambiaba golpes con los 3 caminantes blancos. Cada golpe era un trueno. Cada parada hacía temblar el hielo bajo sus pies. Sus movimientos eran rápidos, elegantes, de una gracia sobrehumana y monstruosamente precisos. Cuando su oscura llama chocó contra sus espadas forjadas en hielo, el resultado fue sorprendente. Nada. Sin chisporroteo. Sin derretimiento. Sin retroceso. El fuego silbaba inofensivamente contra sus hojas, como el viento que roza la piedra. Igual que el caníbal, murmuró Aeron para sí mismo, esquivando una estocada repentina que trazó una línea de luz azul a través de la nieve. El fuego no le hace nada a este hielo. Se agachó para esquivar un tajo giratorio, retorciendo su cuerpo con fluida agilidad antes de lanzar un contraataque que hizo retroceder a uno de los caminantes, dejando una estela de escarcha a cada paso. Más allá del duelo inmediato, el campo de batalla era un caos. Sus sombras luchaban contra el peso, y los muertos eran infinitos. De la niebla emergieron enormes gigantes no muertos, grotescos colosos de carne putrefacta y huesos rotos, blandiendo garrotes improvisados de hielo y árboles arrancados de raíz. Golpeaban con una fuerza aterradora, haciendo que grupos de caballeros de las sombras cayeran desplomados como hormigas ante la marea. Pero las sombras no huyeron. No murieron, se regeneraron y atacaron. Vaidris de Asai, el sacerdote rojo y asesino, se yergue sobre un montón de cadáveres cubiertos de escarcha, con sus ojos violetas ardiendo como una pira en la niebla. Con un susurro de sombra, alzó la mano y el suelo se onduló. Cadenas de noche viviente brotaron de debajo de la nieve, enroscándose alrededor de las extremidades de un gigante aullador. La criatura rugió, pero su bramido fue interrumpido abruptamente. Una ola de fuego brotó de la palma extendida de Vaidris, negra y voraz. Las llamas consumieron al gigante, pudriéndolo desde dentro. Se derrumbó como un árbol talado, y las llamas se enroscaron por el campo de batalla como serpientes al viento. Cerca de allí, el caníbal, un dragón de sombras de proporciones titánicas, volaba a baja altura entre la niebla, sus enormes alas dispersando legiones de muertos vivientes como si fueran humo. Abrió sus fauces y desató un torrente de fuego viviente, un aliento negro como el vacío, consumiendo a cientos en un rugido espantoso. Extremidades, huesos y lanzas destrozadas quedaron esparcidas como paja en una tormenta. La tormenta fue infernal. Sin embargo, de alguna manera, fue hermosa. La niebla y la nieve se entrelazaban, pintando escenas desoladoras, siluetas congeladas en el fragor de la muerte. Ante este telón de fondo, Aeron y los caminantes blancos se enfrentaban como dioses en un relato ancestral. El caminante a su izquierda se abalanzó con sorprendente velocidad, pero Aeron giró en el aire, paró el golpe con un embate de hombro, luego pivotó y asestó un tajo a otro. Se movían como una trinidad de hielo, sin romper la formación, lo que lo obligaba a estar más alerta que nunca. Bien, murmuró Aeron entre dientes, con el aliento empañado por el frío. Quizás matar a estos bastardos haga que caigan los demás. Esquivó un golpe dirigido a su cráneo y luego giró sobre sí mismo con un amplio movimiento destinado a partirlos a los 3 en 2. Sonido metálico. Su espada se encontró con las 3 a la vez, quedando suspendidas en el aire, congeladas en un instante perfecto.
Aunque lo dudo, siseó, con los ojos violetas echando chispas. Empujó hacia adelante, con una fuerza bruta descomunal. Uno de los caminantes retrocedió deslizándose, el hielo crujiendo bajo sus pies. Otro alzó su espada para contraatacar, pero Aeron lo interceptó con la autoridad del gobernante, que surgió de su mano libre. El golpe fue devastador, dejándolo aturdido. Aeron no perdió el tiempo. Se abalanzó hacia adelante, atravesando el espacio que los separaba, con la espada apuntando al corazón del caminante más cercano. El caminante alzó su espada para parar. Demasiado tarde. La oscura espada a dos manos se hundió profundamente en el torso de la criatura. La escarcha estalló hacia afuera como cristales rotos. El caminante lanzó un grito agudo e inhumano, pero no cayó. En cambio, lo miró con frialdad, sin fin, con odio. ¿Sigues de pie?, susurró Aeron. Qué raro. Aeron giró el cuello una vez, con su gran espada ya ardiendo en negro entre sus manos. Sus ojos violetas brillaban con más intensidad. Entonces, ¿de verdad puedes seguirme el ritmo? Su voz rompió la niebla. No perdamos el tiempo. El caminante cargó su espada describiendo un arco descendente con un movimiento limpio y ancestral. Aeron se apartó con mínimo esfuerzo, su capa ondeando al viento, y extendió la mano. Cadenas del abismo. El aire a sus espaldas se hizo añicos como cristal cuando largas cadenas negras brotaron, retorciéndose como serpientes de sombra que se enroscaron alrededor del caminante en pleno ataque. Este gruñó, resistiéndose con una fuerza sobrenatural, pero las cadenas solo se apretaron, obligándolo a arrodillarse. Aeron caminó hacia él lentamente, con los ojos entrecerrados. Arrodillarse. Autoridad del gobernante. El caminante, envuelto en cadenas, fue arrojado al suelo. El peso mismo de la voluntad de Aeron dobló su cuerpo con una fuerza invisible. La criatura chilló en protesta mientras sus huesos crujían bajo la presión imperceptible. Aeron alzó su gran espada, cuya hoja ahora vibraba y cuyo filo resplandecía con llamas oscuras. Mutilación. La espada cayó con firmeza definitiva. Un corte limpio y diagonal, desde el hombro hasta la cadera, atravesó huesos helados y espíritus ancestrales por igual. El caminante lanzó un grito agonizante que heló el viento antes de desvanecerse en frágiles fragmentos de hielo. El segundo ya estaba sobre él. Su espada chocó contra el guantelete de Aeron con un sonido como un trueno. Aeron la empujó hacia atrás, hoja contra hoja en una tormenta de chispas y escarcha. Se movieron en círculo, sus golpes eran borrones de gracia y fuerza monstruosa. Entonces Aeron vio una abertura, esquivó, giró y con un giro salvaje, blandió su gran espada en un arco horizontal. La cabeza del caminante salió disparada limpiamente de sus hombros. Un corte hermoso y cruel. El cuerpo cayó, rígido por un instante, y luego se rompió en fragmentos helados. Aeron ni siquiera le echó un vistazo. Pero el tercero estaba esperando. A pocos pasos de distancia, con el arma en la mano y los ojos brillando de un azul intenso como una luna maldita, no atacó. Esperó con calma, impasible. Le daba completamente igual que dos de los suyos acabaran de caer muertos. Los labios de Aeron se entreabrieron en una lenta sonrisa. Sed de sangre. Una energía violeta recorrió su cuerpo. Sus ojos brillaron como estrellas. Los latidos de su corazón se convirtieron en truenos. Se lanzó contra el caminante, más rápido que el viento. Sus espadas volvieron a chocar, pero ahora, la fuerza de Aeron era sobrenatural, divina. Le propinó una patada en el pecho tan fuerte que lo levantó del suelo. Detrás de la criatura, la niebla blanca se dividió. La cabeza del caníbal emergió de ella como un fantasma impío. Enorme y silencioso. Sus ojos brillantes se clavaron en el caminante como si hubiera estado esperando ese preciso momento. Atrapa. Gruñó Aeron. Volvió a abalanzarse, no para matar, sino para lanzar al caminante hacia atrás, directamente a las fauces abiertas del caníbal. Las mandíbulas del antiguo dragón se cerraron de golpe, pero Aeron aún no había terminado. Alzó un brazo hacia Walker, que estaba atrapado. La ira del dios rojo. Una ola de fuego sagrado, abrasador, divino y cegador, brotó de la palma de su mano. El proyectil impactó al caminante de lleno en el pecho, quemándole no solo la carne, sino también el alma misma. El caníbal rugió, desatando su propio torrente de llamas. Pero solo el fuego de Aeron consumió al caminante. El tercer Walker se desintegró, reducido a cenizas, en una explosión que hizo detener incluso la tormenta. Aeron aterrizó junto a su dragón, envuelto en brasas y humo. El campo de batalla a su alrededor estaba ahora en silencio. Los no muertos restantes, sin sus amos, se estremecieron, pero no cayeron.
Sus ojos violetas se entrecerraron, escudriñando los restos. Por supuesto, esos son solo sus generales. Se limpió una mancha de suciedad de la mandíbula. Él sigue siendo el jefe. El caníbal bajó su enorme cabeza a su lado, un gruñido sordo hizo vibrar la tierra. Aeron miró hacia el horizonte norte. Está cerca, lo sé. Contra barra. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/Frenciaren. Capítulo 108. Ojos en la nieve. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/Frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Contra barra. En algún lugar del verdadero norte el cielo blanco. Los vientos aullaban como fantasmas ancestrales. La nieve caía de borbotones en densas cortinas, convirtiendo el cielo y la tierra en un velo blanco interminable. Muy por encima del mundo cubierto de escarcha, Daenerys Targaryen surcaba los cielos a través de la ventisca, con su cabello plateado azotando su rostro. El frío le quemaba las mejillas, más punzante que cualquier cuchilla, pero lo soportó, aferrándose con sus manos enguantadas a las riendas que en realidad no necesitaba. Las alas de Drogon batían, cortando el aire cargado de nieve con una fuerza que hacía temblar los cielos. Detrás de él, Rhaegal y Viserion volaban en formación, silenciosos, vigilantes e inquietos. Daenerys entrecerró los ojos a través del remolino de hielo, su aliento visible en el viento helado. Ese bosque fue destruido, murmuró entre dientes, con la voz ahogada por la tormenta. Tenía que ser él y tenía que ser Aeron. Un escalofrío le recorrió la espalda, no por el frío, sino por algo más profundo. Me pregunto qué clase de enemigo pudo haberlo empujado tan lejos. Podría ser uno de los campeones de los dioses de los que habló. Hizo una pausa, pensativa, tratando de comprender la locura en la que se había visto envuelta. ¿Cómo pudo venir aquí solo? Ningún hombre se atrevería a aventurarse tan lejos, no más allá del muro, no aquí. Sus dragones gemían inquietos, sus gritos amortiguados por el viento. Incluso Drogon, orgulloso y feroz, volaba ahora con más cautela, escudriñando el mundo que se extendía bajo sus pies con ojos brillantes. A nadie en Poniente le importaría lo suficiente como para hacer esto, susurró con voz baja y temblorosa. Entonces, ¿por qué le importa tanto? El viento aulló en respuesta. Entonces lo vio. Un tenue destello bajo las nubes. Un pulso que no era exactamente fuego ni relámpago. Un resplandor distante y tembloroso, como un corazón moribundo en la nieve. Luego llegó un sonido. Un rugido bajo y gutural proveniente del abismo, no de un dragón, ni de un hombre, ni de una bestia. Algo más. Algo que podía sentir en sus huesos. Su corazón se aceleró. Daenerys se irguió en su silla de montar, protegiéndose los ojos de la tormenta, intentando ver más allá del muro blanco. El ritmo resplandeciente bajo las nubes no se repitió, pero ella ya había tomado su decisión. Acaba con nosotros, ordenó ella, tranquila pero firme. Drogon respondió con un gruñido agudo y resonante, inclinando las alas. Ahora, Drogon. El dragón negro descendió, cortando el aire como una lanza. Sus hermanos lo siguieron en arcos cerrados, Viserion gruñendo mientras el frío se intensificaba y el aliento de Rhaegal se convertía en una nube de escarcha. Mientras atravesaban la tormenta, el terreno comenzó a tomar forma lentamente. Nieve, colinas de hielo rotas y los tenues restos de algo que alguna vez fue colosal. Una montaña destrozada. Un campo de batalla y el olor a cadáveres en descomposición. Las cicatrices eran profundas líneas grabadas en la tierra como si un dios la hubiera golpeado. Los dragones aterrizaron primero, y sus garras partieron el hielo y la nieve con un crujido que resonó a kilómetros de distancia. Viserion y Rhaegal aterrizaron momentos después, plegando sus alas y moviendo la cabeza con inquietud. Daenerys desmontó lentamente, sus pies hundiéndose en la nieve. Aquí hace más frío. Algo fallaba en este lugar. Sus ojos recorrieron el terreno. Vio montones de cadáveres, chamuscados, irreconocibles, cicatrices de algo tan terrible que incluso la tierra recordaba el dolor. Aeron, susurró de nuevo. El sonido de su voz parecía engullido por la blancura, como si ni siquiera el viento se atreviera a llevarlo lejos. Avanzó lentamente, cada paso amortiguado por la espesa nieve bajo sus botas.
Su cabello plateado ondeaba al viento, y su capa se ceñía a su cuerpo mientras la tormenta aullaba a su alrededor. Detrás de ella, los tres dragones avanzaban sigilosamente, con sus enormes alas plegadas y cerca del suelo, tensos, presintiendo algo que se avecinaba. El aire tenía un sabor extraño. Un sabor embrujado. Sus ojos violetas recorrieron el paisaje, buscando, tratando de comprender lo que se extendía ante ella. Cadáveres carbonizados. Montones de ellos. Retorcidos hasta quedar irreconocibles. Algunos aún humeaban, desprendiendo volutas de humo negro en la tormenta de nieve. Otros estaban tan quemados que se habían fundido con la tierra cubierta de ceniza. Otros y no estaba segura de que hubieran sido hombres. El silencio no era paz. Daenerys avanzó, pasando junto a los restos destrozados de lo que pudo haber sido un gigante. Sus dragones la seguían sigilosamente como sombras. Drogon, el más cercano, con sus grandes ojos moviéndose de un lado a otro, mientras el humo salía de sus fosas nasales. Raegal siseó en voz baja. Viserion gruñó mientras sus garras crujían los huesos bajo la nieve. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Daenerys, con la voz más firme esta vez. Hizo una pausa. No hubo respuesta. ¿Hay alguien? Se adentró más en la tormenta, rozando el aire con la mano como si quisiera abrir paso a la ventisca. Entonces, ¿Aeron? Dijo por fin, con el nombre temblando en sus labios. Y entonces los vio. Ni uno. No dos. Pero cientos. Justo más allá de lo blanco, como si el velo de la ventisca se hubiera adelgazado por un instante, se veían los ojos. Ojos brillantes. Ojos azules y violetas llenos de odio. Tantos. Y todos y cada uno la tenían en la mira. Daenerys se quedó paralizada. Su corazón dio un vuelco una vez. Dos veces. Los tres dragones rugieron al unísono. Drogon se agachó, abriendo las fauces, y un gruñido se convirtió en un estruendo que hizo vibrar el suelo. Llamas brotaron de su garganta, pero no las soltó. Ella dio un paso atrás. Luego otro. Quebrar. Una rama bajo los pies. Y luego una mano surgió de la ventisca y le agarró la muñeca. Daenerys jadeó bruscamente, se giró bruscamente y Drogon se irguió, listo para desatar el infierno, pero un sonido rasgó el cielo. Un rugido. Profundo y aterrador. Incluso Drogon gimió. Los ojos de Daenerys se abrieron de par en par por un miedo instintivo, pero entonces, entre la niebla, apareció la figura. Primero una silueta, luego el brillo lento pero seguro de unos ojos violetas. La capa, pesada por la nieve, se movió. El rostro apareció. Una sonrisa. Hola, Dami, dijo una voz baja, casi divertida. Ella parpadeó. ¿Aeron? Susurró, sin poder creerlo del todo. La figura emergió completamente de la niebla, y sí, allí estaba. Armadura oscura como la sombra. Espada a dos manos envainada a la espalda. Ojos violetas que brillaban. Y esa sonrisa, esa mueca afilada, arrogante e inquebrantable que siempre la hacía dudar entre regañarlo o besarlo. Sin decir palabra, la atrajo hacia sí y la abrazó. El frío entre ellos no importaba. Sus brazos eran cálidos, firmes y seguros. Se quedó sin palabras, asombrada, y sin embargo le devolvió el abrazo con un profundo alivio. ¿Qué haces tan al norte? Logró susurrar, con la voz apenas audible, temblorosa por la emoción y fría. Aeron se apartó un poco, sin soltarla, y la miró a los ojos con una mezcla de afecto y exasperación. Yo. Dijo con una leve sonrisa cómplice. ¿Qué haces aquí? Creí haberlo dejado bastante claro. Debías quedarte en el sur, preferiblemente en Desembarco del Rey, y gobernar el reino mientras yo limpiaba el mundo de la inmundicia. Daenerys contuvo la respiración, mientras la tormenta seguía arremolinándose a su alrededor. No podía quedarme de brazos cruzados, respondió con voz más firme. No mientras tenga dragones que puedan ayudarte. No cuando te marches solo a la oscuridad como un caballero loco y maldito. Aeron soltó una risita, una carcajada, y le rozó la mejilla con el dorso de la mano enguantada. No, deberías regresar, dijo en voz baja. Su tono se tornó severo. Grave. El rey de la noche está cerca. Daenerys lo miró fijamente a la cara. Entonces déjame luchar a tu lado, le puso un dedo en los labios con delicadeza. Es inteligente y más poderoso de lo que esperaba. Acabo de luchar contra 3 de sus generales. Si te ve, vendrá más rápido. Atacará con más fuerza. Y no quiero usarte como cebo. Daenerys se ajustó más la capa. Su cabello plateado ya tenía las puntas cubiertas de escarcha.
Miró a Aeron no con miedo ni incertidumbre, sino con la feroz determinación propia de las reinas. No voy a volver ahora, dijo en voz baja, pero con toda la autoridad de una orden real. No mientras estés aquí solo. Aeron se giró ligeramente, sus ojos violetas se posaron en los de ella con una mirada larga y escrutadora. Su aliento se condensó en el aire mientras la observaba en silencio. Exhaló. Un suspiro sordo. Mitad fastidio, mitad admiración. Tan terco como siempre, murmuró entre dientes. Luego, más alto. Supongo que tendré que prepararte un campamento, entonces, y su tono era seco, casi burlón. De lo contrario, morirás congelado antes del anochecer. Y prefiero no explicarle al reino cómo murió la reina de los dragones por culpa del mal tiempo. Daenerys arqueó una ceja, incrédula. ¿Un campamento? ¿Aquí? ¿En medio de esta maldita tormenta? Además, espera, todavía no es de noche. Los labios de Aeron se curvaron en una leve sonrisa cómplice, del tipo que siempre aparecía justo antes de mostrar algo aterrador o extraordinario. Te sorprenderías, dijo, con los ojos brillando ahora con un tenue tono violeta bajo la tormenta, de lo que mis soldados son capaces de hacer. Barra, contra barra. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Capítulo 109. No del todo cálido. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Barra, contra barra. Las sombras se movían en la tormenta. Llegaron como espectros, docenas al principio, luego más. De forma humanoide, pero desprovistos de calidez y vacilación. Sus yelmos eran inexpresivos, sus ojos ardían con una pálida llama violeta. Guardaban un silencio sepulcral y no esperaban órdenes. Daenerys se giró, con la respiración entrecortada. Se quedó cerca de Drogon, cuyo aliento caliente se condensaba en la nieve, y observó de verdad, por primera vez. Los soldados de las sombras cayeron de rodillas y comenzaron a arañar la nieve y el hielo con una velocidad inhumana, clavando sus manos desnudas en la tierra helada como si fuera arcilla blanda. Sus dedos cavaban, tiraban, esculpían y golpeaban la tierra sin pausa ni protesta. Otros llegaron arrastrando mochilas envueltas en telas abisales, armazones de tiendas forjados en piedra oscura, estacas negras que palpitaban débilmente con la misma luz fantasmal que danzaba en sus ojos. Un gigante de las sombras, corpulento, cargaba las partes más pesadas, arrastrando extraños braseros metálicos, gruesas losas de roca negra y troncos carbonizados por el fuego antiguo. En cuestión de minutos, comenzó a levantarse un campamento. No se parecía a ningún campamento que Daenerys hubiera conocido. No era de madera ni de lona, sino de metal oscuro, que fluía como una sombra líquida bajo órdenes invisibles. No se oían gritos de órdenes. Ni golpes de martillo. Ni hombres gruñendo ni caballos relinchando. Solo el viento y el susurro del acero deslizándose sobre el hielo. Y ninguno de ellos se detuvo. Ni una sola vez. Daenerys permaneció en silencio, olvidando momentáneamente el frío, incluso Viserion la observaba con recelo, con las alas bien recogidas. Se volvió hacia Aeron, que seguía de pie a pocos metros de distancia, con los brazos cruzados y la capa ondeando al viento. Su voz era tranquila y pensativa, casi incrédula. ¿Se quejan alguna vez? ¿O se cansan? Aeron no se giró para mirarla. Mantuvo la mirada fija en los soldados que trabajaban, como si observara algo familiar, pero que aún así merecía ser admirado. No dijo simplemente. Cumplirán mi voluntad hasta el final. Nunca duermen. Nunca piden descanso. No piden nada a cambio. Porque son parte de mí. Inclina ligeramente la cabeza, y el brillo de sus ojos se intensificó con el viento. Para ellos, lo único que importa es mi satisfacción. Pertenecer a mi ejército, servir a mi voluntad, es un gran honor. Eso los define. Daenerys apretó más los brazos bajo su manto, sin apartar la mirada de las sombras. En una, clavaba una lanza de sombras en el suelo con una fuerza lenta y precisa, mientras que en la otra, con la punta de un dedo, tallaba el hielo. Ojalá los hombres de hoy fueran así, murmuró para sí misma. Luego frunció el ceño. Aunque hay esa clase de lealtad inquebrantable, incuestionable. No solo inspira admiración. Es aterradora. Aeron dejó escapar un suspiro silencioso.
No era exactamente una risa, sino más bien un asentimiento cansado. Sí. Su voz era ahora más grave, más humana bajo la tormenta. Es aterrador. Pero hay hombres en este mundo, hombres de carne y hueso, con esa clase de lealtad. Insensatos, tal vez. Honorables hasta la médula. De esos que los matan intentando hacer lo correcto. Pero los respeto. Ella lo miró. Lo miró de verdad. La tormenta danzaba entre ellos, pero su mirada la atravesó. ¿Y tú? Preguntó. ¿Acaso no eres uno de ellos? La expresión de Aeron no cambió. Su tono no vaciló. No puedo, dijo en voz baja. No con lo que soy. No con lo que llevo dentro. Pero aún así respeto a quienes lo intentan. Daenerys volvió a dirigir su mirada hacia las sombras, que ahora habían comenzado a encender los braseros de obsidiana. Un extraño fuego azul brotó de su interior, proyectando un resplandor inquietante sobre el páramo blanco. Se quedó allí de pie, mientras el caníbal se movía tras ella y bajaba una enorme ala sobre su cuerpo, protegiéndola de lo peor de la ventisca. El calor de sus escamas sombrías derritió la nieve alrededor de sus botas. Todavía no he visto a hombres así, dijo en voz baja, con un rastro de amargura en sus palabras. O al menos y no muchos. Los labios de Aeron se curvaron en algo parecido a una sonrisa, aunque no reflejaba mucha alegría. Ahí hay uno. Cambió de postura, cruzando los brazos de nuevo. La nieve empezó a amainar y el viento se convirtió en un leve silbido. Un bastardo. Del muro. Medio Stark. Daenerys parpadeó. ¿Un bastardo? Repitió, con un tono de curiosidad mientras volvía a mirarlo a los ojos. El brillo en los ojos de Aeron se atenuó ligeramente mientras asentía. Te hablaré de él más tarde, dijo con voz más firme. Una vez que hayamos resuelto este asunto, podremos hablar con él después. Daenerys entrecerró los ojos, escrutando su rostro. Hablas como si él importara. Como si fuera importante. Aeron no se inmutó. Es importante, especialmente para ti, respondió. Dio un paso al frente, su aliento empañando el aire que se interponía entre ellos. Para mí. Entonces, ¿por qué no me lo dices ahora? Volvió a sonreír. La misma sonrisa silenciosa y frustrante que ponía cuando sabía más de lo que aparentaba. Todo a su debido tiempo. Exijo, pero Aeron la interrumpió con una mirada, tranquila, del tipo que acallaba largas discusiones antes de que comenzaran. No es el momento ni el lugar para ese tipo de conversación, dijo rotundamente. Y entonces, sin decir palabra, se acercó, su capa rozó la de ella y la atrajo suavemente hacia sus brazos. Sintió el repentino calor de su cuerpo contrastar con la nieve que aún cubría sus hombros. Su voz era ahora baja, teñida de una mezcla de afecto y exasperación. Además murmuró cerca de su oído, mis soldados acaban de terminar de construir el campamento. Daenerys parpadeó y se giró, casi escéptica, hasta que lo vio. Se le cortó la respiración. Un campamento completo. En medio de este infierno helado y abandonado por los dioses. La enorme tienda que tenía delante se alzaba como una fortaleza de tela negra y gris acero, reforzada por gruesos objetos sombríos, crestas de hueso oscuro y metal que no se doblegaban ante el viento. No se mecía. Ni siquiera crujía. Parecía más una estructura esculpida en el abismo del mundo que una creación humana. A su alrededor había trincheras, profundas y angulosas, como preparadas para un asedio, talladas a la perfección en el hielo. Antorchas iluminaban el perímetro con un inquietante tono púrpura, crepitando con fuego azul negruzco, cuyas llamas no se inmutaban ante el viento. Y cerca del centro, ya se había encendido una hoguera rugiente, alimentada con trozos de madera muerta y huesos. Sus oscuras llamas danzaban en lo alto, encendidas, sin duda, por el mismísimo caníbal, que ahora permanecía acurrucado protectoramente tras la tienda, con las alas medio extendidas como un muro viviente. Vaya, susurró Daenerys, sin poder evitarlo. Aeron siguió su mirada, luego frunció el ceño al ver las trincheras y negó con la cabeza con leve incredulidad. ¿En serio? ¿Otra vez en las trincheras? ¿Aquí? Preguntó, alzando una ceja hacia algunos de los caballeros de las sombras cercanos. Los espectros acorazados no dijeron nada, sus yelmos permanecieron inmóviles, aunque sus posturas se modificaron ligeramente, como si estuvieran confundidos por lo que habían hecho. Aeron hizo un gesto de desdén con la mano. No importa. Con un suspiro, se giró y mantuvo abierta la solapa de la tienda. Daenerys entró primero. En el interior, una calidez la envolvió como un manto de terciopelo. Parpadeó mientras sus ojos se acostumbraban a la tenue luz violeta de las linternas que iluminaban las paredes.
El interior era sencillamente regio. Gruesas alfombras de piel y cuero cosido cubrían el suelo. Una mesa de mapas se alzaba en el centro, repleta de marcadores, chinchetas y pergaminos, algunos quemados en los bordes, otros nuevos. Una serie de estantes con piezas de armadura y espada se erguían cerca, y un espejo tallado se encontraba detrás de la cama, un objeto negro enmarcado en hueso de dragón oscuro. Todo estaba listo. Una sala de guerra. Una cama digna de un monarca. Los aposentos de la reina. El salón de estrategia del rey. Todo en uno. Daenerys giró lentamente sobre sí misma, sin poder articular palabra, antes de mirar a Aeron. ¿De dónde sacaron sus soldados estas cosas? Preguntó finalmente, incrédula. Aeron se rascó la nuca, con un ligero aire de timidez por primera vez en días. Sinceramente, no tengo ni idea, dijo. Probablemente saquearon estas cosas durante nuestra campaña por Poniente y mis sombras suelen guardar trofeos. Simplemente nunca me molesto en comprobar qué guardan y Daenerys negó con la cabeza, y una leve risa se le escapó sin poder evitarlo. Se acercó a la mesa de mapas, rozando su superficie con una mano enguantada, aún caliente por el fuego. Pensar, un campamento como este, construido en medio de una ventisca, entre las sombras. Aeron cruzó los brazos a su lado, bajó la mirada hacia el mapa y esbozó una leve sonrisa. Impresionante, ¿verdad? Aeron se colocó detrás de ella, y su mirada no se posó en los mapas de Poniente, sino en ella. Entonces dijo en voz baja, casi burlona, ¿ya sientes más calor? Daenerys no respondió de inmediato. En cambio, giró la cabeza lentamente hasta que sus miradas se encontraron. Su expresión había cambiado. Ahora era menos reservada, pero más peligrosa. Sus labios se curvaron ligeramente mientras se acercaba a él. Se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para sentir su aliento. No del todo, susurró, inclinándose hacia ella. Sus dedos encontraron el borde de su capa, apartándola lo justo para rozar su cuello. Presionó sus labios contra su oído, su aliento cálido sobre su piel, su tono suave e íntimo, pero con un fuego latente bajo la seda. El rey Aeron, dijo ella. Si quieres impresionarme, el calor por sí solo no bastará. Barra, contra barra. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Capítulo 110. Donde el frío no puede llegar. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. Puedes obtener acceso a 3 capítulos más o a 7 capítulos más si lo deseas. Barra, contra barra. Aeron Green aceptó el desafío de Daenerys sin dudarlo. Su mano se alza rápidamente, atrayéndola hacia sí con autoridad suprema. Sus dedos se enredan en su cabello plateado, sujetándola con la fuerza justa para que contenga la respiración. Su otro brazo la rodea por la cintura, atrayéndola hacia él. El frío de su armadura se filtra a través de su ropa, pero debajo, siente su calor real, ardiente y vivo. Entonces déjame mostrarte, murmura con voz ronca, antes de que sus labios se estrellen contra los de ella. Este no es el beso delicado de un amante cortés. Es fuego, dientes y hambre, el tipo de beso que roba el aliento y la mente. Daenerys jadea, clavando las uñas en el cuero de su abrigo, y cuando él le muerde el labio inferior, ella responde mordiéndolo con fuerza. Ella gruñe y, de repente, la levantan, su espalda presiona contra la mesa de mapas mientras él se coloca entre sus muslos. El pergamino se esparce bajo ellos, olvidado. Sus manos recorren toda la curva de su cintura, subiendo hasta la nuca, inclinando su cabeza con precisión mientras profundiza el beso. Ella se arquea contra él, su cuerpo vibrando de emoción. Poder. Control. Y rendición. Todo se confunde, hasta que ella ya no sabe dónde termina ella y dónde empieza él. Sus labios se separan de los de ella, recorriendo su mandíbula, su garganta, sus dientes rozando la piel sensible donde su pulso se acelera. Ella jadea, apretando los dedos en su cabello. ¿Esto es lo que querías, reina dragón? Murmura contra su piel, con voz oscura y llena de promesas. Daenerys ríe, sin aliento, pero no hay burla en su risa, solo desafío. Dímelo tú. Monarca de las sombras. Los ojos de Aeron brillan, un fuego violeta resplandece en sus profundidades, su sonrisa burlona en respuesta es puro pecado. Entonces sus manos se posan sobre ella, despojándola de capas con implacable eficiencia.
cuero, seda, acero, todo cae bajo su tacto hasta que el aire frío besa su piel desnuda. Pero ella no tiembla. No cuando su mirada arde más que el fuego de un dragón mientras la recorre. Hermoso, murmura, pero la palabra sonó como una promesa o una dulce amenaza. Ella, a su vez, se acerca a él, desabrochando las correas, apartando la tela hasta sentir el calor de su piel bajo sus palmas. Su cuerpo es un mapa de fortaleza, y ella recorre cada pliegue, cada vieja herida. Daenerys no espera permiso. Sus manos se deslizan por el pecho de Aeron, sobre los duros planos de su abdomen, más abajo, poniendo a prueba su resistencia. Su respiración se entrecorta al contacto con ella, pero su agarre se intensifica en señal de advertencia. Ten cuidado, gruñe, con voz áspera como la grava. O esto acabará antes de lo que cualquiera de los dos desea. Ella sonríe con sorna, impenitente. Entonces quizás deberías tomar lo que quieras, después de todo tienes una gran fuerza. Los ojos de Aeron destellan con un fuego violeta que se enciende al instante, y en un abrir y cerrar de ojos, la vuelve a clavar contra las pieles de la cama. Su peso la inmoviliza, inflexible, mientras le levanta las muñecas por encima de la cabeza, sujetándolas con una mano. Tú lo pediste, murmura. Daenerys se arquea, un jadeo desgarrador escapa de su garganta, no de dolor, sino de triunfo. Esto era lo que anhelaba. La fuerza bruta y sin filtros de él, la forma en que se mueve como un hombre que ha dedicado toda una vida a dominar el control solo para destrozarlo por ella. Aeron no le da tiempo a adaptarse. Impone un ritmo brutal, arrancándole un gemido de los labios, cada movimiento de sus caderas le roba el aliento. Ella se retuerce, sus uñas arañan su espalda, pero él solo gruñe y le muerde el hombro, marcándola tan inequívocamente como sus sombras marcan la tierra. Mírame, exige. Ella sí. Sus miradas se cruzan, violeta contra violeta, y en ese instante no hay trono, ni guerra, ni muertos esperando en la nieve. Solo existe esto. El calor sofocante entre ellos, el ritmo compartido de sus respiraciones, la verdad tácita a la que ninguno renunciará jamás. Daenerys sintió cómo sus muslos se apretaban a su alrededor mientras el placer alcanzaba su punto álgido. El agarre de Aeron en sus muñecas se intensificó, su ritmo se volvió errático, y cuando ella se derrumbó, su grito quedó ahogado contra su boca. El silencio que siguió a su clímax compartido no fue vacío. Palpitaba. Con la respiración. Con los latidos del corazón. Con una extraña y creciente quietud que se instaló entre ellos. Ahora ambos yacían en la cama, Aeron con la frente aún apoyada suavemente contra la de ella. Daenerys podía sentir el lento latido de su corazón, podía oír el débil sonido del viento que intentaba, sin éxito, colarse entre las paredes de la tienda. Ella abrió los ojos primero. Él la estaba observando. No como un conquistador o un rey. Pero como un hombre que se hubiera acercado demasiado al fuego y no le hubiera importado quemarse. Solo me estás mirando, murmuró con voz baja y ronca. Aeron no dijo nada al principio. Simplemente rozó su mandíbula con el pulgar, siguiendo la línea donde su barba incipiente había dejado marcas en su piel con besos. Sus dedos eran ásperos, curtidos por el guerrero, pero su tacto era cuidadoso, reverente de una manera que le oprimió el pecho. Me estaba asegurando de que eras real, dijo finalmente. Daenerys parpadeó, sorprendida por la suavidad que se escondía tras las palabras. Extendió la mano y sus dedos recorrieron el costado de su rostro, rozando mechones de cabello oscuro húmedos por el sudor y el agua derretida. Me han llamado de muchas maneras, susurró, pero nunca un sueño. Bueno, ya estoy acostumbrado a la sangre y a los cadáveres, no he tenido tiempo para descansar, dijo Aeron. Pero ahora siento que el frío no me alcanza en absoluto. Inclinó la cabeza de nuevo y le dio un beso en el hombro. Luego otro, justo debajo de la clavícula. Después, uno en el pecho, lento y prolongado. No buscaba reavivar la llama, sino avivarla. Mantenerla viva entre ellos. Daenerys exhaló suavemente y dejó que sus manos vagaran. Recorrieron su espalda, luego subieron por su columna vertebral, hasta que sus dedos se curvaron detrás de su cuello, manteniéndolo cerca. ¿Así es como se siente?, preguntó en voz baja, ¿estar a salvo? Aeron no respondió. En cambio, se movió a su lado, se giró y la atrajo consigo, rodeándola con un brazo por la cintura. Su espalda tocó el calor de su pecho, y su aliento, firme y cálido, le llegó al cuello. Afuera, la ventisca seguía azotando. Pero adentro, bien podría haber sido verano. Él la acarició suavemente con la nariz. Descansa, Daenerys. Lo que viene después no te lo permitirá. Sonrió para sí misma, cerrando los ojos lentamente.
No me digas que ahora eres un romántico, monarca de las sombras. Aeron soltó una risita, cuyo sonido resonó contra su espalda. Soy realista, porque sé lo que me espera ahí fuera, en el frío. Déjalo esperar un poco más, susurró. La tormenta no había cesado. La nieve y el hielo caían en espesas cortinas, arrastradas por el viento en ráfagas erráticas que aullaban, pero dentro de la tienda, el aire permanecía cálido, protegido tanto por la luz del fuego como por la sombra. Daenerys dormía, ajena a la furia de la tormenta. Su cuerpo se acurrucaba bajo gruesas pieles, su piel pálida reflejaba el parpadeo del brasero junto a la cama. Un mechón de su cabello plateado le caía sobre la mejilla. Su respiración era lenta, pausada, al ritmo de quien, por primera vez en muchas noches, no soñaba con fuego ni guerra. Aeron la observaba desde el otro lado de la tienda, medio cubierto por la oscura capa que se movía con las sombras a su alrededor. Estaba de pie cerca de la entrada de la tienda, con una mano apoyada ligeramente en el marco de madera mientras el frío se colaba por una estrecha abertura en la solapa. Sus ojos brillaban débilmente, una llama violeta humeante en la oscuridad mientras se movían desde su figura dormida hacia el vacío blanco más allá de la entrada. Afuera, centinelas de las sombras patrullaban en silencio, sus figuras moviéndose entre la nieve como recuerdos que cobraban vida. Sin antorchas. Sin parloteo. No sentían el frío, ni cuestionaban la furia del viento. Su presencia protegía el campamento exterior como ningún huésped mortal podría hacerlo, pero aún así Aeron permanecía allí. Quieto y vigilante. Un suspiro escapó de sus labios, empañado por la fría corriente de aire. Parece casi tranquilo, este tiempo, murmuró. Las palabras eran bajas, apenas un pensamiento al que dar voz. Su mirada se detenía en la tormenta de nieve no con asombro, sino con cautela, como la de un hombre que escucha un susurro enterrado bajo el viento. Detrás de él, el fuego crepitaba. Daenerys se removió ligeramente en sueños, conteniendo la respiración, mientras su mano buscaba instintivamente el lugar donde él había estado una vez. Incluso en sueños, anhelaba su calor. Contra barra. Si te gustó esta historia, mira mis otras historias. Shadow Monarch en DC. Y si deseas leer más o simplemente apoyarme, visita mi Patreon en https www.patreon.com/frenciaren. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.